Miren, yo creo que por la petición que nos hacían al convocarnos acá de incluir sugerencias, recomendaciones o modificaciones al texto, empezaré por eso y al final enumeraré rápidamente algunas recomendaciones que propongo se incluyan dentro del mismo. Miren, pero para conocer El Salvador hay que irse muy atrás, ¿verdad? A un antecedente nefasto, que es la matanza de 1932. El 22 de abril de 1932 se rebelaron, se alzaron en armas, en realidad se lanzaron al suicidio, ¿verdad? Comunidades indígenas sobre todo, acompañados de campesinos, y esa rebelión fue aplastada, ¿verdad?, por el ejército en 2 días, con el resultado de, se dice, alrededor de 30,000 personas fallecidas, ¿verdad?, en aquella época. Eso lo llamó el Estado salvadoreño, ¿verdad?, la rebelión comunista. ¿Qué rebelión comunista? Si apenas 15 años antes había ocurrido la revolución bolchevique, ¿verdad?, y sin fax, sin redes sociales ni nada. Yo creo que difícilmente en El Salvador los indígenas analfabetas podían haber, ¿verdad?, occidentales analfabetas, podrían haber conocido algo sobre el comunismo, ¿verdad? Era el hambre, ¿verdad?, realmente. Habían sido despojados de sus tierras antes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque de lo que yo tengo conocimiento, ahí se aprobó la primera ley de amnistía amplia e incondicional, ¿verdad?, para los partícipes en la rebelión comunista, así se le llamaban en el decreto, excepto a quienes aparecieran culpables de los delitos de asesinato, homicidio, robo, incendio, violación y lesiones graves. Sin embargo, en esa excepción no entraban los funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquier otra persona civil o militar que de alguna manera aparezcan ser responsables de infracciones a las leyes que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza al proceder en todo el país al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los indicados en el delito de rebelión antes mencionado. O sea, para los funcionarios no había castigo, ¿verdad? Para los indígenas sí. Bueno, ahí se resumen 3 cosas que en El Salvador siguen pesando, ¿verdad? 3 asuntos fundamentales: hambre, sangre e impunidad, ¿verdad? Todo en el marco de la exclusión política, o sea, la falta de espacios para la participación de la gente en la demanda de sus derechos. Por eso se vino la guerra, ¿verdad?, que duró del 16 de enero de 1981 al 6 de enero de 1992, 11 años y 6 días. Se vino una guerra que tuvo su preguerra, obviamente. Acaban de nombrar al 4º arzobispo de San Salvador, asesinado el 22 de marzo de 1980, como beato de la Iglesia Católica, y a él lo mataron. El magnicidio del Monseñor Romero ocurrió, ¿verdad?, un año antes de que iniciara la guerra. O sea, y hubo otras atrocidades, masacres incluso, antes de que iniciara esa guerra. La guerra se resolvió con acuerdos entre los guerreros, ¿verdad?, que lograron así, firmando esos documentos, su paz, ¿verdad?, para que se incorporaran los alzados en armas, la insurgencia, ¿verdad?, al proceso político y de pacificación de El Salvador, ¿verdad? Se planteó aprobar y se aprobó una ley que se llamó de reconciliación nacional. No era amplia ni incondicional, tenía una excepción. ¿Cuál era esa excepción? O sea, no era ni absoluta. En el artículo 6 decía que no gozarían de esta gracia las personas que, según la Comisión de la Verdad, hubiesen participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente al sector al que pertenecieran en su caso. Además, incluye en esa excepción a quienes hubieran sido condenados por el Tribunal del Jurado por cualquiera de los delitos cubiertos por esta amnistía. Y agregaba, y ahí dejaba la puerta abierta, ¿verdad?, para la posibilidad de revertir esa excepción
agregaba que la Asamblea Legislativa, 6 meses después de conocer el informe final de la Comisión de la Verdad para El Salvador, podrá tomar las resoluciones que estime convenientes en estos casos. Previamente, en el acuerdo final de paz firmado en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, en México, se agregaba en ese documento el numeral 5 del capítulo 1, que era sobre la Fuerza Armada, y se llamaba ese numeral superación de la impunidad. Y ahí se decía que se conoce estoy leyendo textualmente, se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de la impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin prejuicio del principio que las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resultaran responsables las sanciones contempladas por la ley. La Comisión de la Verdad presentó su informe el 15 de marzo de 1992 y la amnistía, ahora amplia, absoluta e incondicional, sin excepciones, se decretó 5 días después, ¿verdad? El 20 de marzo de 1993. En resumen, tras la verdad, ¿verdad?, su ocultamiento inmediato, y el premio a los criminales, ¿verdad?, y el castigo a las víctimas. Y con eso se comprobaba algo que debería de ser un axioma: el que mata y queda impune, vuelve a matar. Esa amnistía amplia, absoluta e incondicional se decretó, cito textualmente, a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos comunes, conexos con estos, y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 antes del 1 de enero de 1992. Ya sea que contra dichas personas se hubiese dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimientos por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos. La gracia de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional. O sea, de la anterior amnistía decretada para que se incorporaran a la vida política legal los insurgentes, ¿verdad?, ya de esa ley de reconciliación había una excepción, como ya les mencionaba, y con esto se deroga esa excepción. Además, se llegó al colmo de incluir entre los delitos que se consideraron políticos, los delitos contra la administración de la justicia. Hasta eso se amnistió, y para colmo se extinguía la responsabilidad civil, o sea, ni responsabilidad civil existía. Este ha sido el argumento durante casi 23 años, ¿sí? Ya en el próximo marzo se cumplen 23 años, para proteger a los criminales, y el gran obstáculo para que exista verdad, justicia y reparación integral para las víctimas en El Salvador. En el documento se planteaba sobre procesos contra agentes civiles. No han habido, muy correctamente lo recoge Carla, ¿verdad? En el documento no han habido, ¿verdad?, pero tampoco contra militares, o sea, contra nadie, ¿sí? Fuera del juicio fraudulento que se hizo por la masacre en la universidad donde yo trabajo desde hace casi 24 años, ¿verdad? Y algún otro caso más en el cual el interés de Estados Unidos de América, ¿verdad?, es palpable, como por ejemplo las 4 religiosas asesinadas en diciembre de 1980, antes de la guerra, ¿verdad?, religiosas estadounidenses. Pero siempre, ¿verdad?, tanto en el caso de la masacre en la universidad donde yo trabajo, como en ese caso de las religiosas estadounidenses, que son casos excepcionales, se le ha pegado a las patas de la bestia criminal, no se le pega a la cabeza, ¿verdad?, se le pega a las patas. Y con eso la bestia, ¿verdad?, se levanta más molesta, más fúrica, como diría Mía. Se menciona en el documento que
hay civiles denunciados como violadores de derechos humanos, pero ya no, sí hubo, pero ya no ocupan cargos públicos. Eso habría que, ¿verdad?, precisarlo mejor, aunque sí los hubo tras el informe de la Comisión de la Verdad, pero ahora ya no los hay. Lo que sí hay hoy en día es exguerrilleros, ¿verdad?, y militares que han sido denunciados y nunca juzgados por graves violaciones de derechos humanos, empezando por el actual presidente de la República, excomandante de la guerrilla. No digo que sea responsable, pero nadie lo ha investigado y ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos por la cadena de mando. O sea, si nosotros, desde la universidad donde yo trabajo, acusamos al expresidente Alfredo Cristiani, que era el comandante general de la Fuerza Armada, ¿verdad?, al momento que asesinaron a los jesuitas, a una señora y a su hija, tendríamos también que acusar, ¿verdad?, por la cadena de mando al comandante o al primer responsable de la organización guerrillera que asesinó en un año a más de 1000 personas, sobre todo civiles, acusados de traición a la revolución. Hay también militares ejerciendo cargos públicos en la Asamblea Legislativa. Hay procesos contra perpetradores extranjeros, ninguno que yo sepa. ¿Cómo lo va a haber? Si en El Salvador hasta se le dio protección estatal a Posada Carriles, el cubano que puso la bomba en el avión de Cubana de Aviación y acusado de terrorismo por muchas razones. Pero contra nacidos en El Salvador, fuera de sus fronteras, sí hay. Hay juicios, han habido y hay juicios en Estados Unidos. Exministros de la Defensa en la guerra, junto a uno de los jefes de un cuerpo represivo, bueno, le decían de seguridad, en la preguerra, ¿verdad? Uno de ellos ya fue deportado a El Salvador, uno de los exministros ya fue deportado a El Salvador y vive feliz, ¿verdad? No le pasa nada, absolutamente nada, ¿verdad? Esperamos que deporten al otro exministro, que también va a llegar tranquilo, ¿verdad? Hubo también otro militar deportado a Estados Unidos que regresó en marzo del 2012, deportado, e igual, nadie sabe que se le haya perseguido por su responsabilidad en varias masacres. En el caso de las masacres en la UCA, ¿verdad?, hubo un juicio fraudulento contra los autores materiales en 1990 y 91. Fueron condenados 2, ¿verdad?, y al año siguiente, en 1993 salieron libres por amnistía. De ahí, nada más. Por ese juicio fraudulento y una burla, una tragicomedia que se dio cuando presentamos una demanda contra los autores materiales, incluido el comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el presidente de la República hubo que presentar una querella en la Audiencia Nacional de España en octubre del 2008. Por ese caso, el juez Eloy Velasco, el juez sexto de la Audiencia Nacional de España, admitió la querella y luego decidió procesar a los imputados el 30 de mayo del 2011. El 7 de agosto, el juez Velasco le pidió al Interpol, a la Policía Internacional, que liberara las órdenes de captura internacionales, las alertas rojas, y pasó lo que tenía que pasar en El Salvador. O sea, el ejecutivo, el órgano ejecutivo, ya en manos de un gobierno de izquierda, le dio dónde esconderse a los militares para los cuales habían llegado las órdenes de captura, y el órgano judicial, la Corte Suprema en pleno, decidió que las alertas rojas no eran rojas, eran amarillas. Según los protocolos de la Interpol, las rojas son de orden de captura internacional, las amarillas son de localización, y dijeron que como ya estaban localizados, ya se podían ir, ya se había cumplido, ¿verdad? Entre paréntesis, mi hija mayor era la jefa de la Unidad Técnica Internacional de la Corte Suprema de Justicia y tuvo que salir del país amenazada, ¿verdad?, porque me acusaron a mí públicamente de ser responsable de manipular a la Corte para extraditar a los militares a través de mi hija. Mi hija ni caso me hace ni cuando estaba pequeña. Hay todavía un militar en Estados Unidos que fue detenido cuando, después de que los militares estos que mencionaba anteriormente fueron protegidos y no fueron extraditados a España, a pedido del juez Velasco, él venía de regreso para El Salvador. O sea, tomó su carro, metió sus cosas y agarró camino para El Salvador. Lo capturaron por delitos migratorios, ¿sí? Había mentido al declarar para tramitar su estatus permanente
había mentido diciendo que él no había sido militar, que no había participado en la guerra, y había sido del alto mando, ¿verdad? Y partícipe en el caso de la masacre en la universidad donde yo trabajo. Cuando lo capturaron, le preguntaron que por qué regresaba a El Salvador, y la frase es lapidaria: porque ahí estoy más seguro. ¿Sí? Bueno, ya habría más que tratar sobre eso, pero miren, yo, a diferencia de Luz, ¿verdad?, o parafraseando a Luz, diría que infelizmente el caso salvadoreño no es exitoso. ¿Por qué? Porque la tasa de muertes, ¿verdad?, violentas en la actualidad en el mundo es la mayor. ¿Sí? Porque estamos viendo 3 guerras en El Salvador, y las 3 guerras sucias, ¿verdad? Guerra entre pandillas o maras, como le quieran decir, guerra del Estado contra las maras y guerra de las maras contra la población. Por eso en El Salvador sigue habiendo hambre, sigue habiendo sangre y sigue habiendo impunidad. Y de no cambiar el rumbo, ¿verdad?, con la participación de las víctimas, que esa es la recomendación principal, ya no voy a seguir, pero hay que construir, ¿verdad?, poder con las víctimas. Porque yo nunca he visto a ningún poderoso que negocie con un débil, ¿verdad? Entonces es un asunto de poder, ¿verdad? El poderoso no negocia con los débiles, pero contribuyamos a que esas víctimas, con litigio estratégico desde abajo y adentro, exitoso y comunicado ampliamente, ¿verdad?, se vaya la gente, ¿verdad?, decidiendo a luchar por la verdad, por la justicia y por la reparación integral. Si no, el camino que estamos recorriendo en El Salvador ya lo conocemos y ya sabemos cuál es su destino. Muchas gracias.